soy Francesca, trabajo en un proyecto europeo que se llama My Gateway. Pues justo antes, Mariano, ¿verdad? Mencionaste el Horizonte 2020, pues My Gateway es un proyecto financiado por Horizonte 2020. My Gateway es un proyecto europeo, está debajo de la iniciativa Startup Europe, no sé si alguien de vosotros conoce. ¿Alguien? ¿Startup Europe? ¿Os suena? Ah, bueno, pues, hombre, faltaría más. Pues, al igual que My Gateway, hay otros 6 proyectos financiados por Startup Europe y todos tienen como objetivo último y final lo de mejorar el tema del emprendimiento en Europa. Pues lo que los diferencia... Ah, por cierto, tengo aquí una compañera mía, Charlotte, que trabaja en otros 2, así que si al final queréis saber algo más sobre los proyectos, pues no dudéis en preguntarnos, como he dicho antes, a las 7 que quedamos ahí, y luego Charlotte también. Y bueno, lo que nos diferencia estos 7 proyectos es, digamos, la ubicación geográfica y también las mismas actividades que llevamos a cabo cada uno de nosotros. My Gateway es un proyecto muy bonito, no solo porque trabajo yo en ello, pero porque se enfoca en regiones que, como decía también Igor antes, al final no son las regiones en las cuales nosotros debemos pensar cuando hablamos de emprendimiento. Y estoy hablando de República Checa, Rumanía y Eslovenia. My Gateway lo que hace es desarrollar 4 tipos de actividades principales y que se enfocan en Access to Networks, o sea, acceso a networks, hemos dicho que networks se estudia en español, o acceso a contactos, no sé cómo. Red de contactos. Luego tenemos Access to Finance, acceso a financiación, como no, necesario. Access to Talent, acceso al talento. Y Capacity Building, desarrollo de capacidades. Vamos a ver eso. Vale. Sí, soft skills también, de todo. Pues con Access to Networks lo que hacemos, básicamente, así muy básico, es llevar a startups a eventos por toda Europa, como por ejemplo el año pasado justo llevamos a startups a Web Summit, a Startup Olé, este año otra vez vamos a llevar a Startup Olé y a Startup Europe Summit, no sé si conocéis estos eventos. O sea, las llevamos por varios eventos que tratan de fomentar el emprendimiento a nivel europeo. Y también, obviamente, cooperamos bastante con los otros proyectos que están debajo de Startup Europe. O sea, hay bastante cooperación entre nosotros para intentar llegar al objetivo, o sea, a las startups. Luego tenemos el Access to Finance, donde estamos desarrollando, de hecho empezamos el mes que viene justamente, a llevar a cabo algunos talleres donde intentamos unir startups con inversores para que haya más diálogo y se entienda qué es lo que necesita cada uno. Y vamos a hacer uno en cada país, o sea, uno en Rumania, en República Checa y uno en Eslovenia. Y luego tenemos Access to Talent, es decir, también otra cosa que necesitamos más, es que la cooperación entre startups, universidades y estudiantes. Entonces, para lograr, digamos, que se formen estos puentes, es intentar hacer que los estudiantes vean las startups como también una potencial fuente de trabajo. Es decir, muchos estudiantes piensan más en o bien emigrar o bien en corporates, ¿no? Empresas muy grandes, y tal vez las startups también pues proporcionan mucho trabajo. Pero no está aún en nuestra mentalidad, así que estamos fomentando eso. Y por último, rápidamente, el Capacity Building, donde está, yo creo que es algo muy chulo también, es muy práctico, son talleres sobre financiación pública y privada. Un día vamos a hacer solamente financiación pública y el segundo solo financiación privada, y otra vez los vamos a hacer en esos 3 países donde My Gateway trabaja, es decir, Eslovenia, República Checa y Rumania. Luego, y termino ya, al final de este año, porque My Gateway es un proyecto de 2 años, al final de este año pues vamos a transferir todo lo aprendido, todo lo estudiado, todo lo desarrollado, lo vamos a transferir a Serbia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia. Es decir, vamos hasta los Balcanes. Y nada, y si queréis saber más sobre el proyecto, pues ahí os dejo la página web, la he intentado meter en la slide, ahí arriba, a la derecha, el hashtag y la cuenta de Twitter y Facebook y Instagram y todo lo que queráis está también ahí. Y nada, si queréis saber algo más, pues yo estoy aquí y me voy a quedar un rato más. Y mi correo también está en la sala. Nada, muchísimas gracias.